Acabamos de presenciar un episodio sin precedentes en la historia del entretenimiento mexicano, un momento que quedará grabado como un parteaguas entre el público y los grandes medios de comunicación. Por primera vez, una revista internacional con más de un siglo de trayectoria se dio por completo ante la fuerza de una petición ciudadana masiva, algo que hasta hace poco resultaba impensable. Glamour México, una de las publicaciones más influyentes y respetadas del mundo, no solo retiró a Ángela Aguilar como Mujer del Año 2024, sino que además emprendió una operación de borrado sistemático para eliminar todo rastro de su reconocimiento en sus redes sociales y plataformas oficiales. Lo que comenzó como una campaña de firmas digitales terminó reuniendo nada menos que 600,000 apoyos, una cifra capaz de lograr lo que muchos consideraban imposible: forzar a una marca global a retroceder públicamente en una decisión editorial de gran peso. Esta investigación no fue tarea sencilla. Me tomó semanas de trabajo minucioso, obteniendo acceso a documentos internos y a fuentes clave dentro de Condé Nast, la poderosa empresa que dirige Glamour a nivel internacional. Cada dato, cada testimonio, cada correo interno al que pude acercarme revelaba la magnitud real de la presión ejercida por una ciudadanía organizada y decidida a cambiar el rumbo de un nombramiento que, en teoría, parecía inamovible. Si valoras este tipo de periodismo de acceso directo y exclusivo, este es el momento de suscribirte, porque este nivel de profundidad es precisamente el que seguiré trayendo a este canal, con la misma intensidad y el mismo compromiso con la verdad. La chispa que encendió esta movilización comenzó el 12 de noviembre de 2024, cuando Vigicosmos inició una petición que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en la relación entre las audiencias y los medios. Apenas unas horas después de que Glamour México anunciara oficialmente que Ángela Aguilar había sido seleccionada como una de las mujeres del año, la petición apareció en la plataforma con un título que no dejaba lugar a interpretaciones: "Retiren a Ángela Aguilar como nominada a Mujer del Año de Glamour México 2024". El efecto fue inmediato, casi explosivo. En las primeras 24 horas, la iniciativa ya acumulaba 50,000 firmas, una cifra impresionante para cualquier campaña digital. Al cabo de una semana, el contador superaba las 200,000 adhesiones. Pero lo que realmente encendió las alarmas en las oficinas de Condé Nast fue la velocidad vertiginosa con la que las firmas continuaban creciendo. En su punto máximo, la petición recibía más de 10,000 apoyos nuevos cada hora, una dinámica que parecía imparable. Diana Durán, directora de Change.org México, me confirmó datos que resultan difíciles de creer incluso para los estándares actuales de movilización en redes. Según sus registros, se trata de una de las peticiones más grandes en la historia de Latinoamérica dentro de la categoría de entretenimiento. Lo más impactante, sin embargo, no era únicamente el número de participantes, sino la rapidez con la que la petición escalaba. La velocidad de crecimiento fue algo nunca antes documentado en México. Y no se trataba solo de un simple desacuerdo expresado con una firma. La petición incluía argumentos extensos y detallados que cuestionaban por qué Ángela Aguilar no representaba los valores que, tradicionalmente, Glamour asociaba con su reconocimiento de Mujer del Año. Los firmantes no se limitaban a firmar, escribían párrafos completos, elaborando un documento colectivo que, para la revista, resultaba devastador en su fuerza argumentativa. ¿Habías visto antes una movilización ciudadana de esta magnitud contra una decisión editorial? Los primeros signos de pánico dentro de Glamour México comenzaron a manifestarse cuando la petición superó las 300,000 firmas. Fuentes internas me revelaron que se convocaron reuniones de emergencia con ejecutivos de Condé Nast Internacional para analizar una situación que no tenía precedentes. "Nunca habíamos enfrentado algo así", me confesó una fuente editorial bajo condición de anonimato. 600,000 personas organizadas específicamente contra una de nuestras decisiones editoriales. No teníamos protocolo para manejar algo de este calibre. Pero la presión no se limitaba únicamente a las cifras. Los comentarios en todas las redes sociales de Glamour México se volvieron prácticamente imposibles de moderar. Cada publicación, sin importar su temática, se llenaba de mensajes relacionados con Ángela Aguilar, acompañados de enlaces directos a la petición. El equipo de Community Management reportó que era físicamente imposible mantener conversaciones normales sobre cualquier otro asunto. La audiencia había decidido, literalmente, secuestrar la narrativa digital de la revista, forzando a la marca a enfrentarse a una tormenta de participación que no dejaba resquicio para el silencio. Los anunciantes, al percibir este ambiente cada vez más tenso, comenzaron a expresar su preocupación en privado. Varias marcas que habían invertido en campañas publicitarias con Glamour México empezaron a cuestionar si deseaban que sus productos aparecieran junto a un contenido que generaba tanto rechazo público. Una reconocida marca de cosméticos, que había pagado por estar presente en la misma edición donde se anunciaría el reconocimiento a Ángela, me confirmó que solicitó reconsiderar su asociación para proteger su imagen de marca. La presión económica, ahora, se sumaba a la presión social,
creando un escenario en el que cada movimiento era analizado con lupa y cada decisión implicaba riesgos crecientes para la reputación de la revista. En ese punto crítico, la tensión no solo crecía dentro de la empresa, sino que comenzaba a afectar las relaciones comerciales, convirtiendo lo que parecía una simple controversia editorial en un dilema de grandes proporciones. Era evidente que la combinación de una ciudadanía organizada, un crecimiento imparable en las firmas y la inquietud de los anunciantes estaba empujando a Glamour México hacia un terreno desconocido. Y fue precisamente allí, en ese cruce entre la presión ciudadana y las preocupaciones económicas, donde la situación comenzó a dar un giro que cambiaría el curso de toda la historia. A medida que las firmas seguían acumulándose y los comentarios inundaban cada espacio digital de la revista, los ejecutivos de Condé Nast comprendieron que la crisis había superado cualquier expectativa. Lo que en un inicio pudo parecer una tormenta pasajera se transformó en un fenómeno social que ponía en juego no solo la credibilidad de Glamour México, sino también la imagen de su matriz internacional. La situación era tan inédita que los directivos debieron reunirse de emergencia para evaluar posibles escenarios de acción, desde ignorar la petición hasta realizar un comunicado oficial que reconociera el malestar generalizado. Sin embargo, ninguno de los protocolos habituales resultaba suficiente frente a una presión ciudadana que crecía a un ritmo nunca antes visto. El equipo editorial se debatía entre dos posturas irreconciliables. Por un lado, algunos defendían la independencia de la revista y sostenían que ceder sería abrir una puerta peligrosa, un precedente que permitiría que cualquier decisión editorial futura pudiera ser revertida por la presión de las masas. Por otro, un sector más pragmático advertía que la reputación global de Glamour estaba en riesgo y que mantener el nombramiento de Ángela Aguilar podía desencadenar un daño irreversible para la marca, especialmente si los anunciantes comenzaban a retirar sus contratos. La pregunta era si queríamos defender un principio editorial a costa de poner en jaque toda la operación comercial, me confesó una de las fuentes presentes en esas reuniones. La intensidad de la movilización era tal que incluso los abogados de Condé Nast empezaron a involucrarse. Aunque no existía ninguna base legal para una demanda, sí comenzaron a evaluar los posibles impactos económicos y el riesgo de boicots organizados. La simple idea de que cientos de miles de consumidores pudieran coordinarse para dejar de comprar las revistas, cancelar suscripciones o presionar a las marcas asociadas generaba una preocupación creciente. Lo que estaba en juego no era solo una portada o un reconocimiento, sino el valor de una marca global construida durante décadas. Cuando la petición alcanzó las 500.000 firmas, el tema dejó de ser únicamente un fenómeno nacional. Medios internacionales como CNN en español, BBC Mundo y otros portales globales empezaron a cubrir la historia, presentándola como un caso ejemplar de democracia digital y poder ciudadano. Esta exposición mediática internacional elevó la atención a un nivel completamente nuevo. Ya no se trataba únicamente de una controversia local mexicana, la reputación de Glamour como marca mundial estaba en juego, y cada hora que pasaba sin una respuesta aumentaba el costo de permanecer en silencio. Diana Durán, de Change.org, me reveló un dato que resultó decisivo. Cuando una petición alcanza este nivel de visibilidad global, las empresas entienden que el problema deja de ser local y se convierte en un riesgo corporativo de alcance internacional. Cada nueva nota periodística, cada tuit viral, cada artículo de opinión incrementaba el potencial de daño a la imagen de Condé Nast. El asunto ya no era si Glamour México podía soportar la presión, sino si la marca global estaba dispuesta a arriesgar su prestigio ante millones de lectores alrededor del mundo. Mientras tanto, la situación en las redes sociales de Glamour México era prácticamente inmanejable. Cualquier publicación, ya fuera sobre moda, belleza o cultura, se llenaba de comentarios que exigían la retirada del reconocimiento a Ángela Aguilar. El equipo de Community Management reportaba jornadas maratónicas intentando moderar mensajes, eliminar enlaces y responder de manera diplomática, pero la velocidad de los comentarios hacía que cada esfuerzo fuera insuficiente. La audiencia no solo estaba expresando su descontento, estaba imponiendo una narrativa que la revista ya no podía controlar. Los anunciantes, cada vez más inquietos, comenzaron a actuar con cautela. Algunas marcas pidieron reuniones privadas para evaluar la situación y plantearon la posibilidad de suspender colaboraciones futuras si la revista no lograba contener la crisis. Una de ellas, una importante firma de cosméticos que había invertido en la misma edición donde se destacaba a Ángela Aguilar, solicitó explícitamente reconsiderar su participación para proteger su propia imagen. Este tipo de movimientos añadía una dimensión económica que se volvía imposible de ignorar. Las 600.000 firmas no eran solo un símbolo de descontento, representaban un poder de compra colectivo capaz de influir directamente en las decisiones corporativas. El punto de quiebre llegó el 12 de diciembre, exactamente un mes después del inicio de la petición. Sin previo aviso y sin emitir un comunicado oficial, Glamour México comenzó a eliminar sistemáticamente todo contenido relacionado con Ángela Aguilar de sus redes sociales.
El proceso fue tan meticuloso como silencioso. Primero desapareció el post de Instagram que anunciaba su nombramiento como Mujer del Año. Luego fueron eliminadas las historias destacadas que la mencionaban, y finalmente cualquier publicación que hiciera referencia a su reconocimiento. Usuarios atentos, sorprendidos por esta limpieza digital, comenzaron a tomar capturas de pantalla para documentar el proceso. Están borrando evidencia como si nunca hubiera pasado, escribió un usuario que se volvió viral en cuestión de horas. Otros comentaban que esta estrategia de eliminar sin dar explicaciones era, al mismo tiempo, un acto de cobardía editorial y una muestra de astucia para minimizar el impacto mediático. La revista no emitió ningún comunicado oficial que confirmara la marcha atrás, lo que dejaba a la audiencia en un limbo de incertidumbre. Técnicamente, el reconocimiento seguía vigente, pero al desaparecer todo rastro público, era como si nunca hubiera existido. La eliminación no se limitó a las redes sociales. Investigadores digitales descubrieron que la página web de Glamour México también fue modificada para remover cualquier mención de Ángela Aguilar en la sección de mujeres del año 2024. Incluso se detectó el uso de herramientas profesionales de SEO para eliminar estos contenidos de los resultados de búsqueda de Google, una operación de borrado sistemático que requería recursos avanzados y una coordinación precisa. Esta estrategia, más allá de su eficacia, abría un nuevo debate. ¿Era esta una táctica inteligente de gestión de crisis o una forma de reescribir la historia? En este escenario, la victoria de las 600.000 firmas parecía definitiva, pero también dejaba preguntas inquietantes. Glamour México había cedido sin admitirlo, eliminando todo rastro del reconocimiento sin ofrecer una explicación pública. Era, en esencia, una capitulación silenciosa, una rendición encubierta bajo la apariencia de una decisión editorial rutinaria. La audiencia celebraba, los anunciantes respiraban aliviados y las plataformas digitales seguían encendidas. Pero dentro de las oficinas de Condé Nast, la sensación no era de triunfo, sino de profunda inquietud. ¿Cómo afectaría este precedente a las decisiones editoriales futuras? ¿Qué pasaría la próxima vez que una multitud organizada decidiera oponerse a un nombramiento, a una portada o a una colaboración? Estas preguntas comenzaron a circular con fuerza en los pasillos de la empresa, anticipando debates aún más profundos sobre el poder ciudadano y los límites de la libertad editorial. Y mientras el silencio oficial se mantenía, las consecuencias de este episodio apenas empezaban a desplegarse, dejando claro que lo ocurrido con Ángela Aguilar era solo el inicio de una transformación mucho más grande. Tras la eliminación del contenido y el silencio oficial de Glamour México, la conversación pública tomó un nuevo rumbo. Si bien muchos celebraban la victoria como un triunfo del poder ciudadano, otros comenzaron a plantear interrogantes más profundos sobre las implicaciones de este episodio. ¿Había ganado realmente la democracia digital, o se había abierto la puerta a una forma de censura popular capaz de condicionar las decisiones de los medios? Las redes sociales se convirtieron en un campo de debate donde se cruzaban posturas irreconciliables. Por un lado, quienes defendían el derecho de las masas a exigir rendición de cuentas, y por el otro, quienes temían que esta nueva dinámica socavara la independencia editorial. En los foros y secciones de comentarios, se multiplicaban los mensajes que advertían sobre el riesgo de sentar un precedente peligroso. Hoy fueron 600.000 firmas contra Ángela Aguilar, pero mañana podrían ser 600.000 firmas contra cualquier artista que no le caiga bien a la mayoría, escribió un usuario cuyo mensaje se viralizó y generó cientos de respuestas. Esta reflexión capturaba una preocupación creciente, la idea de que la presión popular, aun cuando surgiera de causas legítimas, podía transformarse en una herramienta de veto colectivo capaz de desestabilizar el ecosistema mediático. Dentro de Glamour y en otras redacciones de México, estas preguntas se volvieron inevitables. Fuentes internas revelaron que, tras el episodio, la empresa comenzó a implementar comités de evaluación de riesgo social antes de anunciar cualquier reconocimiento público. Ya no basta con que algo sea periodísticamente sólido o que el mérito artístico sea indiscutible, confesó un editor de una revista de la competencia. Ahora tenemos que considerar el clima social y medir el nivel de controversia potencial antes de publicar cualquier decisión importante. Este cambio marcaba un punto de inflexión. El criterio periodístico tradicional quedaba supeditado a un nuevo factor, el de la aceptabilidad social. El impacto no se limitó a México. Condé Nast Global, la matriz internacional que supervisa las distintas ediciones de Glamour, emitió directrices internas para todas sus filiales. Estas nuevas políticas incluían protocolos para evaluar riesgos reputacionales y económicos antes de anunciar reconocimientos o colaboraciones que pudieran despertar controversias masivas. Según Diana Durán, de Change.org, empresas de otros países comenzaron a solicitar asesorías para comprender cómo medir el peligro de una petición viral antes de tomar decisiones públicas.
Lo que había comenzado como una disputa local en México se transformaba en un caso de estudio global, un ejemplo de cómo una movilización ciudadana podía alterar las estructuras de poder dentro de gigantes mediáticos internacionales. En medio de este escenario, Ángela Aguilar permaneció en un discreto silencio público. A pesar de la tormenta mediática y de las capturas de pantalla que documentaban la eliminación de su reconocimiento, la cantante nunca emitió una declaración oficial sobre el tema. Sin embargo, fuentes cercanas a su familia confirmaron que el impacto emocional de ver desaparecer un premio que ya había sido anunciado fue profundo y devastador. Es una cosa que te critiquen por algo que hiciste, pero es completamente diferente que borren un reconocimiento que ya habías recibido, me confió una persona cercana al entorno de Ángela. Esta dimensión humana añadía una capa de complejidad a la historia. Detrás de los números, las firmas y los análisis mediáticos, había una persona que debía afrontar el peso psicológico de una cancelación masiva. La estrategia de Glamour México, para minimizar el impacto, incluyó una maniobra que muchos calificaron como distracción positiva. La revista comenzó a publicar más contenido sobre otras mujeres del año, resaltando sus logros y aportes para desviar la atención del caso Ángela Aguilar. Sin embargo, la audiencia no se dejó engañar. En cada nueva publicación, sin importar el tema, aparecían comentarios que recordaban la que borraron o la que ya no está. Este vacío narrativo, en lugar de cerrar el capítulo, lo mantenía vivo y aún más evidente. La eliminación se convirtió en una presencia fantasmal que dominaba cualquier intento de normalidad. Este fenómeno también impactó en la relación entre artistas y medios. Managers y representantes comenzaron a replantear sus estrategias ante el riesgo de que sus clientes se convirtieran en el objetivo de una petición masiva. Ahora tenemos que considerar el riesgo de movilización ciudadana antes de aceptar cualquier reconocimiento público, confesó un representante de artistas de renombre. Es una variable completamente nueva en nuestras evaluaciones de carrera. La industria del entretenimiento entendió que, a partir de este caso, aceptar un premio ya no era solo una cuestión de prestigio, sino también de exposición a un escrutinio público implacable. Mientras tanto, los analistas de medios observaban cómo la victoria de las 600.000 firmas inspiraba imitaciones. En cuestión de semanas, otras revistas y plataformas comenzaron a recibir peticiones masivas que cuestionaban portadas, premios y decisiones editoriales. Aunque ninguna alcanzó la magnitud del caso Glamour, el precedente estaba sentado. Es como si las 600.000 firmas hubieran abierto una caja de Pandora, me explicó un especialista en comunicación digital. La gente descubrió que puede cambiar decisiones editoriales si se organiza masivamente, y eso altera el equilibrio de poder entre medios y audiencia. La dimensión económica detrás de este fenómeno tampoco podía pasarse por alto. No fueron solo las firmas las que hicieron temblar a Glamour, sino el poder de compra implícito en ellas. Cada firma representaba a un consumidor que podía dejar de comprar productos, cancelar suscripciones o presionar a marcas asociadas. Las empresas entienden que cada firma es una amenaza económica potencial, explicó Diana Durán. No es solo una opinión, es una declaración de intención de consumo que puede afectar directamente las ganancias. Este descubrimiento está transformando la forma en que las marcas evalúan el riesgo de cualquier decisión pública, añadiendo un cálculo financiero a lo que antes era un debate puramente editorial. En este contexto, la desconexión entre popularidad digital y aceptación social se volvió más evidente que nunca. Ángela Aguilar contaba con millones de seguidores en redes sociales, pero 600.000 personas lograron organizarse activamente en su contra. Este contraste reveló que las métricas tradicionales, seguidores, likes, reproducciones, no necesariamente reflejan el verdadero respaldo social ni la capacidad de una comunidad para movilizarse. Para Glamour México, esta fue una lección costosa. Apostar por una figura con alta visibilidad digital no garantiza inmunidad ante una resistencia organizada. Con el paso de los meses, el caso comenzó a consolidarse como un referente ineludible. Cualquier nueva movilización ciudadana en México era comparada de inmediato con las 600.000 firmas que hicieron ceder a Glamour. Para activistas, estrategas digitales y medios de comunicación, esta cifra se convirtió en una especie de línea de referencia, una meta a superar para demostrar impacto real. Pero con cada nueva petición también crecía el debate. ¿Estábamos presenciando un avance saludable de la democracia participativa o un retroceso peligroso hacia una censura colectiva? Las consecuencias, tanto inmediatas como a largo plazo, seguían desplegándose como ondas expansivas que alcanzaban no solo a Glamour, sino a toda la industria editorial mexicana e internacional. Y mientras los expertos analizaban este fenómeno desde distintas perspectivas, una certeza comenzaba a imponerse: las reglas del juego habían cambiado para siempre, y lo que antes parecía inmutable ahora estaba a merced de una ciudadanía más organizada y digitalmente poderosa que nunca. La sacudida que provocaron las 600.000 firmas no se limitó al terreno mediático o económico,
también alcanzó un nivel cultural profundo. En cafés, universidades y programas de opinión, la discusión sobre el caso se transformó en un espejo de las tensiones sociales de México. Por un lado, estaba la narrativa de un pueblo que, históricamente ignorado por las élites, encontraba por fin una herramienta para ser escuchado. Por el otro, surgía el temor de que la fuerza de las multitudes pudiera convertirse en un arma de doble filo, capaz de callar voces o imponer agendas bajo la apariencia de justicia colectiva. Era como si la sociedad mexicana, a través del episodio de Glamour, ensayara una nueva forma de democracia directa, una que no necesitaba urnas, sino solo un enlace compartido y la voluntad de firmar. Los sociólogos comenzaron a analizar el fenómeno desde un punto de vista más amplio. Para algunos, lo ocurrido no era solo una reacción a la figura de Ángela Aguilar, sino la manifestación de una fatiga social ante la desconexión entre las celebridades y las realidades del país. Las redes sociales crearon una ilusión de cercanía, pero al mismo tiempo revelaron las enormes distancias que existen entre los artistas y la vida cotidiana de la gente común, explicó la doctora Leticia Valdés, especialista en comunicación y cultura digital. En este sentido, la petición no solo pedía la eliminación de un reconocimiento, sino que enviaba un mensaje más profundo. La sociedad exige coherencia entre el discurso de las figuras públicas y las condiciones sociales que enfrentan millones de personas. Mientras tanto, en las oficinas de Change.org, el caso se estudiaba como un ejemplo sin precedentes de movilización digital en América Latina. Los analistas de la plataforma documentaron cómo la petición había pasado de un pequeño grupo de indignados a un movimiento nacional en cuestión de horas. Mapas de calor mostraban que la mayoría de las firmas provenían de grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero también hubo un alto número de adhesiones en comunidades más pequeñas, donde el acceso a Internet es limitado. Este detalle sorprendió a los expertos. Incluso lugares donde la conectividad suele ser baja, la indignación encontró caminos para expresarse, como si la urgencia del mensaje hubiera traspasado las barreras tecnológicas. En paralelo, comenzaron a circular teorías sobre los factores que encendieron la mecha. Algunos apuntaron a una serie de declaraciones de Ángela que, aunque aparentemente inofensivas, fueron interpretadas como insensibles en un momento de fuerte tensión social. Otros señalaron que la elección de Glamour de anunciar su reconocimiento en plena crisis económica global fue un detonante que hizo que la indignación latente estallara con más fuerza. Sea cual fuera la chispa inicial, lo cierto es que el movimiento demostró que una simple percepción de desconexión puede convertirse en una fuerza imparable cuando encuentra el canal adecuado para amplificarse. Los efectos psicológicos de este fenómeno en las generaciones más jóvenes también despertaron preocupación. Para los adolescentes que crecieron admirando a Ángela Aguilar como ícono de éxito y talento, verla convertida en blanco de una cancelación masiva fue una lección brutal sobre la volatilidad de la fama. Influencers y psicólogos advirtieron que este tipo de episodios alimentan una cultura de miedo, donde los jóvenes aprenden que cualquier error, real o percibido, puede desatar una tormenta que arrase con años de trabajo. El mensaje que reciben es claro: nadie está a salvo, por muy querido o popular que seas, comentó la psicóloga social Maritza Pérez en un programa de análisis televisivo. En medio de este debate, surgieron voces que defendieron a Ángela con argumentos que apelaban a la empatía y la reflexión. Famosos de la industria musical, aunque muchos lo hicieron de manera indirecta para no enfrentarse a la ola popular, recordaron que el reconocimiento de Glamour se basaba en méritos artísticos y no en una evaluación moral. Podemos cuestionar a las figuras públicas, pero no deberíamos borrarlas de la historia por una polémica pasajera, escribió un reconocido productor musical en una carta abierta que circuló en redes. Sin embargo, cada defensa encontraba una respuesta inmediata de quienes consideraban que el silencio o la tibieza ante las demandas ciudadanas era, en sí mismo, una forma de complicidad. La reacción de otras revistas y medios de comunicación comenzó a revelar un patrón inquietante: la autocensura preventiva. Editores y productores confesaron en privado que, después del caso Glamour, prefieren evitar otorgar premios o reconocimientos a figuras que pudieran polarizar a la audiencia. Incluso algunos eventos de premiación de la industria del entretenimiento optaron por retrasar anuncios o modificar categorías para evitar posibles controversias. Ya no se trata de quien lo merece, sino de quien no generará un problema, admitió un organizador de un importante festival musical. Este cambio de paradigma reforzaba la percepción de que el poder ciudadano, aunque legítimo en su origen, podía terminar limitando la diversidad de voces en el espacio público. A nivel global, estrategas de comunicación comenzaron a estudiar el caso como un modelo de disrupción participativa. Grandes corporaciones mediáticas en Estados Unidos, Europa y Asia analizaron las tácticas de movilización, el lenguaje de la petición y las métricas de difusión para comprender cómo un movimiento ciudadano podía transformar decisiones corporativas en tiempo récord.
Consultoras de reputación incluso empezaron a ofrecer talleres y simulacros para entrenar empresas en el manejo de crisis similares, conscientes de que lo ocurrido en México podía replicarse en cualquier mercado con acceso a redes sociales. Sin embargo, en medio de todos estos análisis y reacciones institucionales, la pregunta central seguía flotando en el aire: ¿qué papel debería jugar el público en las decisiones editoriales? Si bien las plataformas digitales abrieron la puerta a una participación sin precedentes, también plantearon dilemas éticos complejos. ¿Debe una revista ceder ante una petición masiva incluso si su decisión original se basó en criterios profesionales? ¿Dónde termina la democracia participativa y dónde comienza el linchamiento digital? Estas preguntas no tenían una respuesta única, pero su sola existencia demostraba que el caso de Ángela Aguilar y Glamour había logrado algo que pocos episodios mediáticos consiguen: obligar a toda una sociedad a replantearse las reglas del juego. La figura de Ángela, mientras tanto, se convertía en un símbolo ambiguo. Para algunos, era la víctima de una cancelación desproporcionada; para otros, el ejemplo perfecto de que las figuras públicas deben rendir cuentas ante la ciudadanía. Su silencio, lejos de apagar el debate, lo alimentaba. Cada aparición pública, cada publicación en redes, cada movimiento de su carrera era analizado con lupa, interpretado como un posible mensaje oculto o una respuesta velada. En este nuevo escenario, cualquier paso en falso podía reactivar la indignación que, aunque aparentemente dormida, seguía latente en la memoria colectiva. Y así, mientras la conversación global avanzaba, México se encontraba en un punto de inflexión. Lo que comenzó como una petición en una plataforma digital había mutado en una reflexión nacional sobre poder, cultura, economía y responsabilidad social. Las 600.000 firmas ya no eran solo un número, eran la prueba viva de que la sociedad había descubierto una nueva forma de ejercer influencia, una que podía reconfigurar el equilibrio entre las instituciones mediáticas y el público. El desenlace de esta historia, sin embargo, aún no estaba escrito. Ni Glamour, ni Ángela Aguilar, ni las plataformas digitales podían prever cuál sería el próximo capítulo. La pregunta que quedaba en el aire era inevitable: si una simple petición pudo cambiar el destino de una portada, ¿qué otras estructuras podrían tambalear si el poder de las multitudes decidiera enfocarse en ellas?